Bien, amado, Dios le bendiga en esta mañana, lunes 27, reiniciando la clase, ya que habíamos hecho una pausa por el quebranto de mi madre, ¿verdad? Miércoles y viernes habíamos hecho una pausa, pero con la ayuda del Señor, hoy, lunes 27, estamos aquí. Vamos a orar. Recuerde que habíamos empezado el estudio de la religión llamada Solo Jesús. Y en esa primera parte del estudio habíamos estudiado quién fue su fundador, que fue un pastor presbiteriano llamado Savelio. Habíamos estudiado en qué año se fundó esta religión llamada Solo Jesús, y habíamos dicho que se fundó en el tercer siglo después de Cristo. Recuerde que enseñamos que un siglo, para los que no sepan, un siglo es 100 años. Y cuando habla de los primeros 303 siglos, está hablando de los primeros 300 años después de Cristo. También habíamos enseñado que en el siglo IV, o sea, en el año 400 después de Cristo, esta doctrina de Solo Jesús había desaparecido. Y también habíamos enseñado qué es lo que ellos enseñan con el tema de Solo Jesús. Recuérdese que ellos enseñan que Jehová es Jesucristo del Antiguo Testamento, y que el término Jehová y el término Espíritu Santo se refieren al mismo Jesús. O sea, que Jesús es Jehová y también que es el Espíritu Santo. Y habíamos dicho que eso no es cierto, que Jehová y el Espíritu Santo no son el mismo Jesús, son tres personas diferentes, pero con una misma función. Esa es la Trinidad. Pero ellos enseñan que Jesús es solo, que Jesús compone tanto el Espíritu Santo como al Padre. Por eso es que enseñan solo Jesús. Bien, entonces vamos a orar para ponernos en la mano del Señor en esta mañana. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en esta mañana venimos ante ti, dándote gloria, dándote honra, suplicándote, Señor, que nos ayude, que nos fortalezca. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por escuchar nuestro clamor y nuestra súplica. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos des fuerza, que tú, Señor, en estos tiempos tan difíciles y tan malos que nos ha tocado vivir, tú nos ayudes, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por la obra que ha hecho mi madre. Gracias, Señor. Te pido que mientras abro tu palabra, tú me cubras con tu presencia de todo dardo de fuego del maligno, Señor. Y que tu poder y tu autoridad estén en mis labios, Señor. Estoy siervo inútil delante de ti y ruego, Dios amado, que tú des el entendimiento a cada uno de nosotros, de los que vamos a escuchar tu palabra y de los que vamos a escuchar tus enseñanzas, Señor. Son favores que te rogamos, te suplicamos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado, ya hablamos de los fundadores, como dije ahorita. Hablamos que surgió en el año 300 y que después, en el año 4 después de Cristo, desapareció. Habíamos estudiado eso en la primera parte. Entonces, que también en el año
1913 reapareció con un señor llamado Juan G. Spain. Ahí reapareció en el año 1913 esta doctrina. Bueno, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando del bautismo en agua que cree la religión llamada Solo Jesús, del bautismo en agua. Vamos a hablar que ellos creen del bautismo en agua, y también vamos a hablar del segundo subtema el segundo tema que es la Trinidad. El bautismo en agua que cree Solo Jesús, del bautismo en agua, esta religión, y que cree también de la Trinidad. Recuerde que tanto usted y yo, por la Biblia, por lo que dice la Biblia, que creemos en que hay un Dios Padre, estamos plenamente seguros de que hay un Dios Hijo, y estamos plenamente seguros que hay un Dios Espíritu Santo. Eso somos nosotros, que estamos plenamente conscientes de eso porque lo dice la palabra. Ahora vamos a ver, también nosotros creemos que debemos de bautizar o ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo enseña la Biblia. Amén. Ahora vamos a ver qué cree esta religión llamada Solo Jesús del bautismo. Ok, el bautismo en agua, según la religión llamada Solo Jesús. La doctrina de Solo Jesús, recuérdese que Solo Jesús es porque ellos enseñan que Jesús es tanto Jehová como el Espíritu Santo. Por eso que ellos enseñan Solo Jesús. Y que esa doctrina empezó en el año 300 después de Cristo y reapareció en el año 1913 después de Cristo. O sea que es vieja esta doctrina de Solo Jesús. La doctrina Solo Jesús enseña que el bautismo en agua debe de hacerse en el nombre de Jesús, según Hechos capítulo 2, versículo 38. Voy a tomar la Biblia. Ellos toman un texto, el texto de Hechos capítulo 2, versículo 38, para enseñar la iglesia Solo Jesús. Repito, toman el texto de Hechos capítulo 2, versículo 38. Yo quisiera que usted abra su Biblia y vaya conmigo a este texto. ¿De dónde sacan ellos esta doctrina de bautizar solo en el nombre de Jesús? ¿En qué texto ellos se apoyan? Ellos se apoyan en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero después, yo lo voy a leer 2:38 por asunto de tiempo, pero después usted va a leer el contexto entero, desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante. En su casa usted lo lee para que usted vea de qué está hablando. Miren cómo ya agarran este texto y lo sacan de contexto. Ok. Hechos 2:38 dice, Hechos 2, capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros o de ustedes en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo, hermano. Por eso hay que pedirle a Dios la correcta interpretación de las Escrituras.
porque una incorrecta interpretación de las Escrituras lleva a formular una doctrina. Y como es una mala interpretación, conlleva errores y conlleva engaño y conlleva a condenación y a confusión. Entonces mire que dice Hechos 2:38, vamos a releerlo otra vez, porque aparentemente este texto, si se saca de contexto, se entiende así, que hay que bautizar simplemente en el nombre de Jesús, pero vamos a ver cuál es la enseñanza. Al oír esto, 38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, aparentemente, ahí nos está mandando a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no está mandando a eso, aparentemente. Ahora bien, recuerde que este es el primer discurso de Pedro, que se convirtieron más de 3,000 personas en ese discurso de Pedro. Y recuerde que antes del primer mensaje de Pedro había venido sobre los que estaban reunidos en el aposento alto el Espíritu Santo. Y recuérdese que ellos estaban en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. Y también recuerde que era la fiesta del Pentecostés. Y mayormente Pedro le está hablando a los israelitas que no habían creído en Jesucristo como el Mesías. Ya esos israelitas, recuerde que esos israelitas, porque aquí atienda por qué que lo está mandando a bautizar en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos israelitas creían ya plenamente en Dios el Padre y creían en el Espíritu Santo. Ahora, esos israelitas, le pregunto yo a usted ahora, esos israelitas ¿habían creído en Jesucristo como el Mesías? No, porque recuerden que eran judíos que practicaban el judaísmo. Y recuerde que nosotros ya hemos estudiado el judaísmo. Y recuérdese que el judaísmo cree en el Padre, creen en el Espíritu Santo, pero no creen en Cristo como el Mesías. Y que en el judaísmo todavía se espera al Mesías, recuerde eso. Entonces, ese es el caso aquí. Por eso Pedro, cuando le dicen bautícense en el nombre de Jesús o de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, le está diciendo eso, era porque ellos no tenían problema en creer en Dios el Padre y en creer en el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Entonces, ese texto solo Jesús lo saca de contexto y enseña que hay que bautizarse simplemente en el nombre de Jesús. No es así. Ese texto lo que está es sacado de contexto. Porque recuerde, vuelvo y reitero, los judíos a quien Pedro aquí le está hablando en el capítulo 2, versículo 38, a quien Pedro le está hablando, a judíos, acuérdense que eso fue después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, y es el primer discurso de Pedro. A quien Pedro le está hablando aquí, en este primer mensaje, a judíos que no habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, por eso él dice, bautícense en el nombre de Jesús.
Entonces, hermano, la doctrina sobre Jesús enseña que el bautismo en agua debe ser en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38. Le repito que ese texto de Hechos 2:38 está sacado de contexto. Cristo dijo, ¿qué dijo el mismo Cristo? El mismo Cristo dice en Mateo, el mismo Cristo, Mateo 28:19. Recuérdese que Mateo fue escrito primero que el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo escribe Lucas. El libro de Mateo lo escribe Mateo. Lucas no fue apóstol, Mateo sí. Y el libro de Mateo es escrito primero que el libro de Hechos. Entonces, si hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, según el texto de Hechos 2:38, pues aparentemente que no es así, la Biblia se contradice. Aparentemente que no es así. ¿Por qué? El mismo Cristo, ¿qué dijo? Voy a leer. Cristo dijo, id y hacer discípulos de todas las naciones, dice Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Cristo. ¿Eso está ¿dónde? En Mateo, capítulo 28, versículo 19. Los judíos acostumbraban a bautizar en agua a los gentiles para testimonio público de que ya eran hijos de Dios. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que rendían vida a Dios. Mire que Juan no bautizaba en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no se había manifestado como el Mesías en ese momento de Juan. Entonces Juan, por eso no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Entonces, y los cristianos, o sea, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Aquí está enseñando tres diferencias. Dice, los judíos, o sea, antes de venir Cristo, de manifestarse Cristo, hay tres enseñanzas aquí, tres enseñanzas. Antes de manifestarse Cristo, los judíos acostumbraban a bautizar en agua a los gentiles convertidos, los judíos antes de manifestarse Cristo, para testimonio público de que ya eran hijos de Dios. La enseñanza número 2, Juan, el Bautista, bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que rendían su vida a Dios. Note que Juan el Bautista en ningún momento bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tampoco bautizaba en el nombre de Jesús, porque Juan no había visto todavía la manifestación de Jesucristo. Después que Juan bautiza a Cristo, esa es la manifestación del ministerio de Jesucristo, del ministerio. Entonces Juan, hasta que Cristo no se había bautizado, no podía bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire aquí. Entonces, ya los judíos bautizaban a los gentiles como un testimonio público de que eran hijos de Dios. Juan bautizaba a los judíos, arrepentimiento, como testimonio de que rendían su vida a Dios. Ahora, la tercera enseñanza aquí, ¿cuál es? Los cristianos fueron enviados, oiga aquí, los cristianos fueron enviados a predicar el Evangelio y a bautizar en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted ve la diferencia entre los judíos antes de la manifestación de Cristo, el bautismo de Juan y el bautismo de los cristianos después de Cristo. Muy diferente. El mensaje de Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos 2:38,
se dirigía, le repito, a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Cuando Pedro da su primer mensaje después del Pentecostés, se estaba dirigiendo a judíos religiosos, o sea, que practicaban el judaísmo, practicaban el fariseísmo y otro tipo de religión que había en ese entonces. Entonces, el mensaje de Pedro el día del Pentecostés se dirigía a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no reconocían a Jesús como su Mesías. Usted ve por qué entonces que Pedro, en el capítulo 2, versículo 38, enseña que bauticen en el nombre de Jesús. Lo habían crucificado esos mismos judíos. Para ser salvos, esos judíos religiosos tenían que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, para demostrar públicamente que aceptaban a Cristo como el Mesías. ¿Entendió? Por eso ese texto, Mesías y Señor, por eso ese texto de Hechos 2:38 está sacado de contexto. Era por tanto natural que a este grupo de judíos, Pedro, el día del Pentecostés, en su primer mensaje, le mencionara solo el nombre de Jesús. ¿Entienden la razón? Cristo viene de la traducción griega de la palabra hebrea que tenemos como Mesías en español. Ambas palabras, Mesías y ungido, ambas palabras significan y se refieren a la persona a quien Dios ungiría para ser profeta, sacerdote y rey, el Salvador del mundo. O sea, tanto la palabra Cristo como la palabra ungido, como la palabra Mesías, tanto la palabra Cristo como la palabra Mesías significa ungido o enviado de Dios. Entonces, eran cruciales para su salvación el arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Es de suponer que los discípulos, al bautizarlo en agua, usarían la fórmula que Jesús les había dado hacía pocos días. ¿Usted está viendo? ¿Cuál fue la fórmula que Jesús le dio a los discípulos para que bautizaran? ¿Cuál fue? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo le dice eso, todavía ni siquiera había venido el Espíritu Santo en ellos, y ni siquiera Pedro había dado su primer mensaje, que aparece en Hechos 2 en adelante. ¿Cuándo Pedro da ese mensaje? Cuando el Espíritu Santo, después que el Espíritu Santo viene sobre los más de 120,000 en número que había en el aposento alto, que vino el Espíritu Santo, después que Pedro da ese primer mensaje a esos judíos que estaban en Jerusalén. Ahora bien, antes de ese mensaje, a Pedro y a los 11 apóstoles se le había dado un mandato. ¿Cuál era el mandato? Antes de la venida del Espíritu Santo, el mandato que se le dio a Pedro y a los demás apóstoles y a los demás discípulos era que fueran y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue lo que Cristo le dijo antes de la venida del Espíritu Santo en el aposento alto.
Después entonces que viene el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro del primer mensaje el día del Pentecostés en Jerusalén a los judíos que no habían creído en Cristo, el texto de Hechos 2:38, por eso es que está mal implementado. Porque antes de ese acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, ya Cristo le había dicho a ellos que bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la confusión? La confusión es que Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús es a esos judíos que no habían reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero ya ellos habían creído en Cristo, y ya ellos habían creído en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no en Cristo. Entonces, mire aquí, era por tanto natural que a este grupo, Pedro, a este grupo de judíos religiosos que no habían creído en Cristo como el Mesías, a este grupo Pedro le mencionara solo el nombre de Jesucristo. Cristo viene, ¿verdad?, de la traducción griega de la palabra hebrea que tenemos como Mesías. En español ambas palabras, o sea, Cristo y Mesías, lo que significan es ungido, enviado de Dios a ser profeta, sacerdote y rey, el Salvador del mundo. Eran cruciales para su salvación arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios en un plano de igualdad con el Espíritu, con el Padre y el Espíritu Santo. Es de suponer que los discípulos, al bautizarlo en agua, es de suponer esto, que al bautizarlo en agua, usarían la fórmula que Jesús le había dado pocos días antes de la manifestación del Espíritu Santo, pocos días antes Cristo le había dado un mandato: bautícenlo, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pocos días antes de la venida del Espíritu Santo, Cristo le dio ese mandato. Entonces, ¿cuál mandato ellos iban a usar? Ese mismo que Cristo les dio: que bauticen en el nombre del Padre, que bauticen en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué cambiar eso? No tenían razón para cambiar eso y bautizar simplemente en el nombre de Jesús. No había razón para eso. Entonces, tenían que usar esa fórmula porque ese fue el mandato que se les dio. Entonces, en la que se incluía el nombre del Hijo en el mismo nivel que el Padre y el Espíritu Santo. Voy a leer otra vez esta parte. Eran cruciales para su salvación el arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios en un plano de igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Es de suponer que los discípulos, al bautizarlo en agua a los judíos, preste atención aquí, usarían la fórmula que Jesucristo le había dado pocos días antes de qué, de la manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Cuál fue la fórmula? Bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Entendió? Entonces, en la que incluiría el nombre de Jesús en el mismo nivel que el del Padre y del Espíritu Santo. No hay conflicto entre los dos textos. ¿En cuáles dos textos? En Hechos 2:38 y Mateo 28 y 19 no hay conflicto. ¿En qué sentido no hay conflicto? Presta atención, no hay conflicto entre estos dos textos. ¿Por qué? Mira por qué.
Tenemos en Hechos 2:38 el mandato del bautismo en agua como confesión de fe en Jesucristo, porque ellos no habían creído en Cristo. Un énfasis especial era necesario para los judíos, o sea, era esencial bautizarlo en el nombre de Jesús, porque ellos no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Ahora bien, Mateo 28:19, aquí tenemos la fórmula o el mandato que Cristo le dio para bautizar a los discípulos y para emplear en todas las naciones al cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es el mandato? Vaya y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo dio antes de descender el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ahí es que está la confusión. Ahí es que está la confusión. Porque es claro, si Cristo manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo es que alguien ahora se inventa otra cosa? Que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Tanto Sabelio, que fue el fundador de esta doctrina en el siglo III o año 300 después de Cristo, y Juan G. Spain, que la retomó en el año 1913, ambos sacaron este texto de contexto. Hechos 2:38 está sacado de contexto. Ahora, ¿qué cree esta religión? Solo Jesús de la Trinidad. Vamos a ver qué ellos creen de la Trinidad. La doctrina solo Jesús enseña, escuche bien, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres nombres de Jesús. ¿Está oyendo? Voy a repetir. ¿Qué enseña solo Jesús de la Trinidad? Recuérdense que Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué enseña solo Jesús de eso? Vamos a ver. La doctrina solo Jesús enseña, escuche, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres nombres de Jesús. Por eso es que es solo Jesús, porque para ellos el término Padre y el término Espíritu Santo representan al mismo Jesús. Para la iglesia solo Jesús, esa es la enseñanza que ellos tienen. Citan Deuteronomio 6:4, Éxodo 20:3, Isaías 44:6 y otro texto que dicen que Dios es uno. Ponen tanto énfasis en la verdad bíblica de la unidad de Dios que cierran los ojos a otra verdad bíblica. ¿Cuál es la otra verdad bíblica? En esta unidad hay tres personas distintas. ¿Entendió? Es que la religión o la iglesia solo Jesús enseña que tanto el Padre como el Espíritu Santo son el mismo Jesús, son nombres de Jesús. Eso es falso, hermano. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero con una misma función. Entonces, hermano, Cristo habla de la Trinidad. El mismo Cristo habló de la Trinidad. En Juan 14:16-31, Jesús dice, del Padre y del Espíritu Santo como personas distintas a Él. Ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo. Él y su Padre se manifiestan a quienes les aman. Eso en Juan 14:16-31, después te lo leí. Vendrá para morar en lo que aman y guardan sus mandamientos, el Espíritu Santo. Va al Padre, Cristo va al Padre.
El Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Va al Padre, el Padre mayor que Él. Hace lo que su Padre lo mandó. Sigue hablando del Padre y del Espíritu Santo en el capítulo 15 y 16. En el 17 tenemos una oración al Padre. Desde la primera palabra que tenemos de Jesús, hasta los últimos encargos dados a los discípulos, habla de Dios Padre como otra personalidad distinta a la suya. ¿Por qué tenemos que buscar? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es Cristo hablando, ¿verdad? Cristo le pregunta a los que estaban buscando: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Note que no está diciendo que Él es el Padre, ni que Él es el Espíritu Santo. Preguntó, Lucas 2, 49. No dijo, en mi negocio como Padre. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Es que acuérdese que la iglesia solo Jesús enseña que la deidad la compone simplemente Jesús. No la compone el Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Según esta religión, solo Jesús enseña que la deidad la compone solo Jesús. O sea que tanto el Padre, el término Padre, como el término Espíritu Santo, el nombre Padre como el nombre Espíritu Santo, es el mismo Jesús, según la doctrina de solo Jesús. Pero eso es falso, eso no es así. Jesús decía que las obras que Él hacía y las palabras que hablaba no eran suyas, sino del Padre que lo había enviado. Menciona cosas como conocimientos y actividades. Menciona conocimientos y actividades que correspondían definitivamente a uno y no al otro, con lo que mostraba que Él y el Padre eran dos personas, no un solo. El Padre le entrega el juicio al Hijo. Juan 5:22. El Padre sabía el día de la venida futura del Hijo, pero el Hijo no lo sabía. Marcos 13:32. El Padre glorifica al Hijo. Juan 8:50 al 54. El Padre lo ama a Él y Él al Padre. Juan 3:35. El capítulo 5, el versículo 20 de Juan, el capítulo 10, versículo 17 de Juan, el capítulo 14, versículo 31 de Juan, y el capítulo 17, versículo 23 al 24 de Juan, hablan de esta cosa. ¿Por qué esa enseñanza? Porque hay que acuérdese que ellos, solo Jesús, enseña que Jesús compone Él solo la deidad. O sea, Jesús es el Dios Padre, Jesús es el Dios Espíritu Santo, y que Él solo compone la deidad. Y eso no es cierto. Jesús habla de distinción de lugares entre Él y el Padre, cosa que sería imposible si se tratara de la misma persona. Salí del Padre, dice Cristo. Voy al Padre, dice Cristo. Para nuestro Padre nuestro que estás en los cielos, dice Cristo. Juan 14:12. Juan 16:28. Juan capítulo 20, versículo 17. Y Mateo
6, capítulo 6, versículo 9. Usted lo lee en su casa. Jesús oraba al Padre. Él, Jesús, se dedicaba a la oración, no solo como ejemplo, sino para tener comunión con su Padre y recibir respuesta a sus peticiones. O sea, Jesús oraba al Padre. Entonces, señores, es una doctrina falsa de solo Jesús, de que Jesús compone la deidad. Eso es falso. Cristo, nuestro sacerdote, intercede ante el Padre. Todo el sistema simbólico del sacerdocio pierde su significado si solo existe Jesús en la deidad. Claro que sí. La epístola a los hebreos enseña que Jesús convirtió en realidad ese simbolismo de presentarse a sí mismo en sacrificio ante Dios Padre, donde intercede por nosotros. Lo solo Jesús, al ser confrontado con este hecho, niegan que haya oración en el cielo. O sea, que en el cielo no se ora. Eso es lo que ella enseña. Léase al respecto Hebreos 4:14, Hebreos 5:10, Hebreos 6:20, Hebreos 7:16, Hebreos 8:6, Hebreos 10:22 y Hebreos 7:25. Nos enseña que Él vive eternamente, Cristo, para interceder por nosotros. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El ángel menciona la Trinidad en la Anunciación, el ángel. Cuando el ángel Gabriel anunció a María la encarnación de Jesús, mencionó 3 personas de la deidad. Lucas 1:35, usted lo lee. Miembros de la Trinidad se manifiestan simultáneamente en el bautismo. Jesús salía del agua cuando el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Ya hay 2 personas: Jesús, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y se oyó la voz del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Ahí se manifestaron las 3 personas de la Trinidad: Jesucristo, Dios el Hijo, el Espíritu Santo en forma de paloma, Dios el Espíritu Santo, y la voz del Padre desde el cielo. Eso está en Juan, capítulo 12, versículo 23 al 30, usted lo lee. También en Mateo 17, 5:1, en el monte de la transfiguración, Dios dijo desde la nube: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 17, 1 al 5. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra, o sea, a la derecha del Padre. ¿Cómo pudo Esteban ver a Jesús a la diestra del Padre si Jesús mismo era el Padre? Pero usted ve la contradicción que tiene esa religión llamada solo Jesús. Es que ellos enseñan que Jesús es tanto el Padre y tanto el Espíritu Santo, y eso no es cierto, hermano. Los apóstoles creían en la Trinidad. La predicación de Pedro en la casa de Cornelio enseña la unidad de Dios, la cooperación de 3 personas. Hechos 10, 38 al 42. Efesios 2, 8 al 22. Enseña que las 3 personas obran para nuestra salvación. Y
Vamos a dejarlo ahí hasta el día de hoy. Continuamos con la ayuda del Señor el miércoles estas enseñanzas. Entonces, hermano, recuerde que esta religión llamada Solo Jesús enseña que el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo simplemente son nombres que hacen referencia al mismo Jesús, y eso es falso. Dios le bendiga y Dios le guarde en este día. Vamos a orar. Ya hemos aprendido algunas cosas de esta religión llamada Solo Jesús. Oramos y nos vemos nuevamente con la ayuda del Señor el miércoles. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias por permitirme hablar tu palabra. Ayúdame, fortaléceme, guárdanos y ayúdanos a entender tu palabra. Nunca permita, Señor, que ningún espíritu de confusión, espíritu de demonios que están para torcer la Biblia a través de los hombres entren a nosotros. Guárdanos, ayúdanos y fundamentanos en tu palabra, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender tu palabra y toda esta doctrina de error. Yo te ruego, Señor, que nos ayude y nos guarde, y que nos ayude a entender tu palabra, Señor. Señor, te pido por cada hermano que lo fortalezca. Fortaléceme también a mí y a cada hermano y hermana de la iglesia. Señor, gracias te doy por permitirme enseñar tu palabra. Soy siervo inútil delante de ti y delante de los hombres. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el honor, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Te pido por mi madre, doña Blanca, para que tú sigas restaurando su salud, Señor, y que tú la salves, que tú, Señor, conforme a tu voluntad, la levantes. Gracias, Señor, por haberlo hecho, por escuchar el clamor de tu iglesia Lulán en favor de mi madre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen hermano, le doy gracias a cada hermano que ha estado orando por mi madre. Les pido que lo siga haciendo. Y gracias porque el Señor ha escuchado nuestro clamor y nuestra súplica. Como siempre, hermano, Dios le bendiga, Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a su esposa, Altagracia Canario, a sus hijos. Dios bendiga a cada uno de los hermanos de la iglesia y oremos uno por otros, porque el tiempo es malo, el tiempo es peligroso y hay mucha doctrina de demonios. Dios bendiga a la hermana Mariel, a la hermana Lupe, esperemos que se mejore. Le pido a cada hermano de la iglesia que estemos orando por esta hermana que se llama Lupes, que está enfermita, oremos por ella. Dios bendiga al hermano Ramón Bastardo y a la hermana Paola Quero. Dios lo bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permita. Dios le guarde y Dios le bendiga.